Estela, deja de negarlo. Las grabaciones son irrefutables. Las cámaras de seguridad te captaron perfectamente. Vimos cómo vertías esa sustancia en el té de tu hermano. No fue un accidente. Después de que lo bebió, su cuerpo empezó a cambiar. A pudrirse, a mutar. La prensa lo llamó la pestilencia roja. Destruyó muchas vidas. ¿La pestilencia roja? Vaya nombre de mierda para una enfermedad mortal. Ya le he dicho muchas veces que yo no lo hice. Fue ella. La mujer de rojo. Ella me dio el vial que contenía el veneno, y dio todo un plan para que lo asesinara, pero luego cuando me dio la cura ya era demasiado tarde. Estela. Las personas no te creen, ayúdame a entenderte, no existe ninguna mujer de rojo, ya te lo han dicho muchas veces, que fueron las drogas las que te hicieron alucinar esas cosas. A esa mujer. Es lo que ella quiere que crean. Ella planea todo. Ella manipula los hilos. Ella está aquí. Basta de delirios. Si no fuiste tú, si realmente fue esta mujer. ¿Por qué terminaste aquí, en este lugar, con las manos manchadas de tanta muerte? ¿Quién empezó todo este infierno? ¿Por qué intentaste suicidarte? ¿Quieres saber cómo destruí mi vida? Bueno. Todo comenzó cuando lo conocí a él. Su nombre era Holden Drake Woolcraft. Quizás lo conozcas como el fundador de Woolcraft Systems. No nos conocimos en una oficina, ni en un evento de negocios, no. Fue algo más cotidiano de lo que parece. Nos conocimos en una pequeña cafetería de barrio, durante una tarde de lluvia. Yo estaba intentando bocetar un centro cultural que se me había solicitado, lo bocetaba mientras mi café se enfriaba, y él, que estaba sentado en la mesa de al lado, me pidió un bolígrafo. Ese simple gesto inició una conversación que duró unas horas. Woolcraft era un genio de la tecnología, de esos que ven el mundo no como es, sino como podría ser. Mientras yo hablaba de estructuras, luz y espacios, de envolventes. Él me hablaba de optimización, de cómo sus algoritmos podían hacer que la vida humana fuera más eficiente, más limpia, mejor. No era ambición ciega. Era una necesidad casi obsesiva de mejorar el mundo. Me enamoré de su mente antes que de su físico, y él, según me dijo después, se quedó cautivado por mi forma de entender el mundo físico tanto como él entendía el digital. Nuestro amor fue sincero. Cuando empezamos a salir, nuestra vida era sencilla. Caminatas por el parque, discusiones sobre el futuro y cenas improvisadas. Cuando finalmente lo ayudé a fundar Woolcraft Systems. No lo hicimos por dinero, sino porque queríamos materializar nuestra visión. Yo me encargué de darle cuerpo a sus ideas tecnológicas. Diseñé las instalaciones de la empresa, creé espacios donde sus servidores y laboratorios pudieran operar de manera eficiente, rodeados de jardines verticales y luz natural. Éramos un equipo absoluto. Pero nuestra mayor creación no fue un edificio ni un software revolucionario. Fue Sydney. Cuando nació, Woolcraft dejó de ser el genio tecnológico para convertirse en un padre que miraba a su hija como si fuera el milagro más grande que jamás se haya creado. Recuerdo las noches en las que él, agotado después de largas jornadas de trabajo, se quedaba dormido con Sydney en el pecho, mientras yo los observaba desde el marco de la puerta, sintiendo que nuestra vida era perfecta. Ella era la luz que unía todo lo que habíamos construido. En aquel entonces, si alguien me hubiera dicho que esa felicidad terminaría destruyéndonos, me habría reído. Éramos una familia, y todo, absolutamente todo, era real. Si alguien me hubiera preguntado entonces, les habría dicho que mi vida era perfecta. Tenía todo. Una familia, un propósito, un hombre que me amaba con la misma intensidad con la que intentaba cambiar el mundo. Tal vez debí mantenerme ahí. Pero el éxito, cuando se vuelve cotidiano, sabe a ceniza. Empecé a sentir una inquietud, un vacío que no se llenaba con planos ni con reconocimientos. Quería algo más, una forma de expandir mi mente, de sentirme diferente.
La primera vez fue solo una curiosidad, una sustancia sintética que un conocido me dio en una fiesta privada. La sensación fue eléctrica. De repente, todo era más nítido, más rápido, más intenso. Y cuando el efecto bajó, lo único que deseé fue volver a inhalarlo una vez más. Fue simplemente la mejor sensación que sentí en mi vida. Holden fue mi primer obstáculo. Él era un hombre muy disciplinado. Estela, tienes una hija. ¿Tienes una familia? ¿En serio deseas arruinar tu vida de esta manera? Así me decía al principio, con una mezcla de decepción y miedo. Pero yo no aceptaba sus palabras. Le empecé a insistir, a normalizarlo, a convertirlo en nuestro secreto de pareja para aguantar las presiones de la empresa. Poco a poco, la insistencia se convirtió en una constante, hasta que él, agotado por mis súplicas y quizás también por su propia curiosidad, cedió. Fue el error más grande de mi vida. Un error que hasta el día de hoy sigo lamentando. La droga no cambió a Holden de la noche a la mañana, pero amplificó su obsesión. Ya no quería optimizar el mundo para mejorarlo, quería controlarlo. Con su inteligencia, Holden encontró formas de utilizar la logística de Allcraft Systems para propósitos mucho más oscuros. Nuestras instalaciones, esos edificios que yo diseñé, se convirtieron en la red de distribución más sofisticada que el bajo mundo haya visto jamás. Él usaba algoritmos para encriptar rutas de transporte, sensores térmicos para evitar controles, y drones de entrega que nadie podía rastrear. Dejé de ser su compañera para convertirme en su cómplice en una red de tráfico de drogas. Mientras él se volvía el jefe de un cartel de drogas, disfrazado con la fachada de genio tecnológico, yo me perdía más y más en la neblina química. La casa, nuestra casa, se llenó de un silencio tenso. Las risas de Sidney se volvieron un ruido molesto, algo que nos interrumpía en nuestras sesiones de trabajo. La tragedia golpeó en una noche. Estaba fuera de mí, consumida por una dosis que me hizo perder el sentido de la realidad. Escuché un llanto en el pasillo, un ruido que mi mente drogada interpretó como una amenaza. No vi a mi hija. Vi un intruso. Cuando tuve mis manos sobre su cuello pequeño, una fracción de segundo de claridad se filtró por la ventana, como un relámpago. Fue entonces cuando vi sus ojos aterrorizados, los ojos de Sidney, y mi cerebro gritó. Solté mis manos, retrocedí y caí al suelo, temblando, dándome cuenta de que el monstruo que había despertado en nuestra casa no era externo. Éramos nosotros. Mi mente me hizo alucinar cosas que lamentablemente lastimaron a Sidney. Pero cuando intenté hablar con Holden, cuando le grité que teníamos que parar, que esto era una locura que nos iba a matar, él ni siquiera parpadeó. Sus ojos, vacíos y dilatados, ya no reconocían el amor que una vez compartimos. En lugar de compasión, vi frialdad. Para Holden, Sidney ya no era nuestra hija, sino un daño colateral que se interponía en su poder. Esa noche comprendí la verdad que me negaba a aceptar. Yo había sido la arquitecta de este imperio, pero al insistirle a él, al empujarlo a este pozo, yo misma me había encargado de convertir al hombre que amaba en el monstruo que ahora, lentamente, empezaba a acechar a su propia familia. La noche en que todo terminó fue la noche más larga de mi vida. Holden para ese entonces ya no era el mismo hombre del que me había enamorado. La droga lo había convertido en algo completamente diferente, alguien que caminaba por la casa susurrando cosas que no entendía. Sidney, aterrorizada por sus gritos, se había escondido en la cocina. Cuando lo vi entrar ahí, con esa calma, sentí que el corazón se me detenía. No iba a hablar con ella. Iba a terminar con ella. Él la sujetó del cuello, y comenzó a apretarlo. Sidney no podía gritar, no podía llorar, estaba siendo asfixiada, su pequeña carita estaba cambiando de color. Me lancé sobre él. «Es tu hija, Holden», grité, desgarrándome la garganta. Él no respondió con palabras. Su rostro era una máscara de hielo. Con un movimiento rápido, tomó una botella que tenía en la repisa cercana.
No era agua, era una solución corrosiva que usaban para limpiar maquinaria industrial en los laboratorios. Él me sujetó, tenía más fuerza que yo, así que no pude hacer nada. Con una mano abrió mi ojo izquierdo y con la otra, me lanzó la sustancia corrosiva. El dolor fue inmediato, como si me hubieran clavado un cuchillo al rojo vivo en la cuenca del ojo. Caí de rodillas, gritando de dolor, ya no podía ver nada, todo era negro, fue horrible, ojalá nadie experimente esa sensación, porque la verdad es muy horrible y doloroso, y más si no puedes hacer nada al respecto, solo quedarte quieta, resistiendo. Sidney, desde el rincón, soltó un alarido tan agudo, tan lleno de espanto, que el sonido se me quedó grabado para siempre. No lloraba. Estaba paralizada, con la mirada perdida, como si se hubiera roto algo dentro de ella que nunca volvería a sanar. Esa noche, mientras él se iba a su despacho como si nada hubiera pasado, entendí que ya no había hogar. Solo había un lugar de tortura. 2 días después, cuando creí que él dormía profundamente, tomé a Sidney. Tenía un solo ojo sano, el otro estaba cubierto por un vendaje ensangrentado, pero la necesidad de salvar a mi hija me dio la fuerza que me faltaba. Salimos por la puerta de atrás, sin nada, solo con el miedo pegado a la piel. Conduje durante horas, cambiando de rutas, pensando que el mundo era lo suficientemente grande para escondernos de alguien como él. Pero estaba equivocada. A las 48 horas, mientras paraba en una estación de servicio desolada, una camioneta negra se detuvo en seco bloqueándome el paso. 3 hombres bajaron. No hubo forcejeo. El miedo a que le hicieran daño a Sidney me paralizó. Nos subieron a la camioneta y nos llevaron de regreso a casa. Cuando entramos al salón, Holden estaba allí, esperándonos con una copa de vino, y con esos ojos que no paraban de temblar. Me miró fijamente, con una voz que era un susurro frío y seco, me dijo: «Después de todo lo que hicimos juntos, Estela, pensaste huir, y con mi hija. Maldita perra egoísta, no eres nada, solo un estúpido depósito de semen», me dijo mientras aspiraba la droga que traía consigo. Yo controlo las cámaras, las rutas, los teléfonos. Si das un paso fuera de esta casa, yo sabré dónde estás antes de que tú misma lo sepas. No puedes dejarme. No puedes irte de tu propia vida. Sin previo aviso, su mano se cerró en un puño y me golpeó en el rostro con una fuerza brutal. Sentí el crujido de mi hueso y el sabor a sangre en la boca. Caí al suelo, mareada, esperando el siguiente impacto. Pero el golpe nunca llegó. En lugar de eso, sentí sus manos levantándome con suavidad. Me rodeó con sus brazos, abrazándome contra su pecho como si fuera el acto más tierno del mundo. Sus labios buscaron los míos en un beso que sabía a hierro y a posesión. «Mi amor», susurró sobre mi piel, con una voz que emitía una sinceridad enferma. «¿Por qué te haces esto? Yo te amo. Siempre voy a estar aquí para protegerte, para cuidarte. No llores, pequeña. Todo está bien. Solo tienes que aprender que nadie más te va a amar como yo». Me abrazó tan fuerte que sentí que mis costillas crujían, y en ese abrazo, rodeada de su olor a tabaco y químicos, me di cuenta que él no creía que era un monstruo. Él realmente creía que me estaba salvando. El imperio que habíamos fundado se había convertido en nuestro infierno. No había escape. Si huíamos nos encontrarían. Si lo denunciaba, sus hombres nos silenciarían antes de que la policía cruzara la puerta. Estábamos destinadas a sufrir hasta que no quedara nada de nosotras. Entonces, la idea apareció, fría y necesaria. Debía asesinarlo. Pero no podía ser un homicidio, tenía que ser una tragedia perfecta. Si lo mataba y me descubrían, sus hombres me desollarían viva. Y Sidney. No quiero ni imaginar las cosas que le harían. Tenía que ser un suicidio. Holden Drake Woolcraft había decidido terminar con su vida. Esa era la mentira que yo quise implantar. Mi mente empezó a trazar el plan. Primero, Sidney. Le di una dosis controlada del sedante que usábamos para bajar del efecto de las drogas.
La vi dormir, con su respiración lenta y pesada. Me dolió en el alma, pero esta era la única forma, o al menos la única forma que vi en ese momento. Esperé. Las horas en esa casa se sentían como años. Holden llegó a la habitación, tambaleándose por el exceso de sustancias, y se desplomó en la cama. El sonido de su respiración profunda era el tic-tac de un reloj. Mis manos temblaban, no por miedo a él, sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Me acerqué con la soga. Fue el acto más cobarde y, a la vez, más necesario de mi vida. Mientras dormía, puse el lazo alrededor de su cuello. Apreté. Holden se despertó con un sonido ahogado, una mezcla de sorpresa y terror absoluto. Forcejeó, sus manos arañaron mis brazos, sus ojos desorbitados buscaban los míos, pidiendo una explicación que nunca llegaría. Sentí su vida resistiéndose, sus músculos tensos, el calor de su cuerpo luchando contra el mío. Fue brutal. Pero la necesidad de proteger a Sidney, la necesidad de libertad, de poder seguir viviendo, me dio una fuerza inhumana. Cuando finalmente sus manos cayeron inertes, el silencio había llenado la habitación. Fue la primera vez que había matado a un ser humano. Yo asesiné a Holden. Asesiné a Woolcraft. El siguiente paso era mover el cuerpo. Arrastrarlo hasta el jardín, sentir el peso muerto de quien alguna vez fue mi compañero. Lo colgué de la rama más baja del viejo roble, como si fuera una pieza de arte macabra. Me sentí horrible al hacer eso. Así que decidí dejarle una pequeña rosa en su cuerpo, él sabía lo mucho que me gustaban. Esa rosa que al principio fue un acto de despedida involuntario, se terminaría convirtiendo en la firma que me acompañaría hasta el día de hoy. Regresé a la casa y, con mis propias manos, me golpeé contra el marco de la puerta y la pared. Necesitaba los moretones, necesitaba parecer la víctima de un último arrebato de violencia. Finalmente, la carta. Llevaba días estudiando su caligrafía, imitando sus trazos, ese estilo inclinado y agresivo, y practicando su forma de expresarse, ese vocabulario arrogante y paranoico. Escribí una nota de despedida creíble, plasmando el delirio en el que vivíamos. He perdido el control. En un arranque de locura. He asesinado a Sidney. He cometido muchos errores, pero este fue la gota que derramó el vaso. No puedo vivir con este monstruo en el que me he convertido. Todo esto es mi culpa. Dejé la carta sobre la mesa de noche, junto a un frasco vacío de pastillas, y me senté en la oscuridad, esperando a que amaneciera, a que Sidney despertara y a que el mundo, por fin, dejara de ser una maldita pesadilla. La investigación fue, irónicamente, la prueba más perfecta de mi propia inteligencia. Como arquitecta, siempre supe que cualquier estructura, por compleja que fuera, depende de la solidez de sus cimientos. Mi estructura era una mentira, pero estaba construida con tal precisión que los investigadores no encontraron ni una sola fisura. Los policías llegaron a la casa. Analizaron el cuerpo de Holden, confirmando que las marcas en su cuello coincidían perfectamente con la soga, y los informes toxicológicos dieron positivo en una mezcla letal de estupefacientes que explicaba su estado de delirio. Cuando revisaron a Sidney y a mí, los médicos confirmaron las lesiones. Los abusos físicos, el maltrato constante, el ADN de Holden en nuestros cuerpos. Todo encajaba. Todo narraba la misma historia de un hombre que se había desmoronado bajo el peso de su propia avaricia y demencia. Pero lo más aterrador fue el análisis grafológico. Los expertos tomaron sus viejas notas, sus borradores y documentos de la empresa, comparándolos con la carta que yo había pasado días escribiendo. Auténtica, dictaminaron. No hubo una sola duda. Mi mente, entrenada para medir distancias milimétricas y calcular resistencias, había copiado su esencia, su rabia y su desesperación con una exactitud que ni él mismo habría notado. Había planificado el suicidio de Woolcraft como si fuera el plano de un edificio. Con lógica, frialdad y una precisión quirúrgica. Cuando el proceso legal concluyó, me ofrecieron lo que por derecho me correspondía.
El control total de Worldcraft Systems. El imperio, los servidores, los derechos de patente, las cuentas bancarias. Todo era mío. Pero al ver los documentos legales, sentí náuseas. Ese nombre, Worldcraft, ya no era tecnología o progreso. Era el olor a químicos, el color de la sangre y los gritos de mi hija. Firmé los papeles, pero no para aceptar la herencia. Rechacé cada centavo y cada acción. En un gesto que la prensa llamó un acto de desprendimiento necesario, transferí la totalidad de los derechos y la propiedad de Worldcraft Systems a Charlotte Robbie. Charlotte había sido mi ayudante más fiel, una chica de mi edad que siempre vio la empresa con los mismos ojos brillantes con los que yo la veía al principio, antes de que el veneno lo pudriera todo. Ella era la única que podía limpiar ese nombre. Ese mismo día, me miré en el espejo del baño y no pude soportar mi reflejo. Mi cabello, castaño y natural, me recordaba a la mujer que solía ser, una mujer que ya no existía. Me hice un cambio, cerré un ciclo, me teñí de un rojo intenso, casi fuego. Necesitaba que ese color contrastara con el verde esmeralda que caracterizaba la marca de la empresa. Ese verde ahora me parecía el color de la muerte. A veces, cuando estoy sola, me siento en el suelo, cierro los ojos y me pregunto, ¿valió la pena? Soy la arquitecta de mi propio infierno. Construí cada muro con mis manos, cavé los cimientos con mis malas decisiones y levanté el techo con mi propia vanidad. He aprendido que no importa que también planees una estructura. Si los materiales están podridos desde el principio, el edificio siempre se vendrá abajo, y los escombros. Los escombros nos aplastan a todos. Ojalá hubiera tenido la valentía de ser menos ambiciosa y más humana. Hay tantas formas que se pudo haber evitado, ojalá no hubiera caído en la tentación, ojalá nunca le hubiese insistido a la que probará. O tal vez, ojalá nunca hubiera pedido ese primer bolígrafo. Ojalá, simplemente, hubiera dejado que el café se enfriara en la mesa, sola, y me hubiera ido a casa. Perdí a mi hija, a mi hermano, y a mi esposo. Quiero suicidarme. Pero aquella mujer me hizo ver que puede haber algo más.